Victoria Serrano siempre se consideró una mujer afortunada. 15 años de matrimonio con Arturo pasaron como un solo día, llenos de comprensión mutua, planes comunes y esa cercanía especial que solo viene con los años. Ella trabajaba como gerente en una pequeña empresa constructora Alfa Construcción, él como ingeniero constructor en la fábrica de maquinaria Progreso. Una familia común, viviendo en un apartamento de 3 habitaciones en el 7º piso de la calle de Alcalá, soñando con una casa propia y viajes por Europa. Su apartamento era acogedor, a pesar de la distribución típica. A Victoria le encantaba crear comodidad, mantas suaves en el sofá, flores vivas en los alféizares, fotografías familiares en las paredes. Arturo se encargaba del aspecto técnico del hogar, reparaba grifos, colgaba estantes, armaba muebles de la tienda que compraban a crédito. Pero hace 3 semanas algo cambió. Y tan radicalmente que Victoria no podía encontrar explicación. Todo comenzó con las llamadas telefónicas. La primera sonó un sábado por la mañana, cuando desayunaban en la cocina, discutiendo planes para el fin de semana. Arturo miró la pantalla del teléfono, frunció el ceño y rechazó la llamada. ¿Quién llamaba?, preguntó Victoria, dejando su taza de café. Número desconocido, se encogió de hombros su marido. Probablemente alguna publicidad. Media hora después el teléfono volvió a sonar. Esta vez Arturo respondió, pero hablaba en voz baja, monosílabos, como si tuviera miedo de que lo escucharan. La conversación duró menos de 1 minuto. Asuntos laborales, explicó ante la mirada interrogante de su esposa. La fábrica trabaja en régimen especial, nuevo pedido del Estado. Claro, Victoria conocía a su marido lo suficientemente bien como para entender que aquí algo no encajaba. En 12 años de trabajo en la fábrica, Arturo nunca había recibido llamadas laborales los fines de semana. Y la entonación era algo personal, por así decirlo. En los días siguientes las llamadas se intensificaron. Una vez al día, a veces 2. Arturo siempre respondía en voz baja, se iba a otra habitación o salía al balcón. Cuando Victoria preguntaba quién había llamado, recibía respuestas evasivas, un colega, por trabajo, nada importante. Sin embargo, las rarezas aumentaban cada día. Arturo comenzó a llegar tarde del trabajo, primero media hora, luego 1 hora, después 2. Llegaba a casa cansado y callado, distraído. Antes le gustaba contarle sobre su día, compartía noticias de la fábrica, discutía con Victoria planes para el futuro, preguntaba sobre su trabajo. Ahora se limitaba a frases formales como normal o como siempre, cenaba rápidamente y se iba a ver televisión. En lugar de las conversaciones vespertinas habituales tomando té, llegó un silencio pesado. Arturo hojeaba algunos documentos que antes nunca había traído a casa, hacía anotaciones, calculaba algo en la calculadora. A las preguntas sobre qué eran esos papeles, respondía, cálculos técnicos, no te interesarían. Pero lo más extraño comenzó hace 1 semana, las idas nocturnas al baño con conversaciones telefónicas. La primera vez Victoria despertó por el crujido del parquet por la noche. En el dormitorio estaba oscuro, pero escuchó claramente cómo Arturo se levantó cuidadosamente de la cama, buscó las zapatillas y se dirigió hacia la puerta. Primero pensó que su marido tenía problemas digestivos, el día anterior habían cenado en un restaurante nuevo, quizás la comida era demasiado picante. Pero cuando después de media hora Arturo no regresó, la curiosidad pudo más. Victoria se levantó silenciosamente de la cama, se puso la bata y se acercó de puntillas a la puerta del baño. La puerta estaba bien cerrada, pero desde dentro se oía la voz apagada de su marido. Estaba hablando con alguien. Hablaba muy bajo, casi susurrando, pero las entonaciones eran tranquilas, confidenciales. No logró distinguir las palabras a través de la puerta, pero varias frases sí llegaron a sus oídos. Entiendo que es difícil. Sé que hay que esperar un poco más. Todo saldrá bien sin duda. Sonaba como consuelo, como apoyo a una persona cercana. La noche siguiente la historia se repitió. A veces la conversación duraba 15 minutos, a veces 30.
Victoria yacía en la cama, contando los minutos e intentando encontrar una explicación razonable a lo que ocurría. Quizás su marido tenía insomnio y escuchaba podcast o meditaciones. Pero ¿por qué entonces irse al baño? Quizás llamaba a colegas en otra zona horaria por asuntos laborales urgentes. ¿Pero qué asuntos urgentes pueden haber en una fábrica de maquinaria en medio de la noche? O quizás. Este pensamiento atravesó a Victoria como una aguja helada. Quizás Arturo tenía una aventura amorosa. Y había conocido a alguien que lo hacía esconderse, mentir, hablar en susurros por las noches. Durante 2 semanas se atormentó con dudas, observando cómo había cambiado su marido. Arturo se volvió distraído, olvidadizo. Podía poner el azúcar en el refrigerador y dejar la leche en la mesa. Encendía el televisor y no lo miraba, fijándose en un punto. Varias veces lo sorprendió con expresión pensativa, estudiando su teléfono móvil. También cambió su intimidad. Antes Arturo era un compañero tierno y atento. Ahora incluso sus raros abrazos parecían formales, distantes. Como si estuviera presente físicamente, pero con la mente en otra parte. Victoria intentó recordar si había habido presagios. Quizás en la fiesta de la empresa había aparecido alguna nueva empleada. ¿O Arturo había conocido a alguien en el gimnasio al que empezó a ir hace 6 meses? Pero su marido nunca hablaba de nuevos conocidos, no mencionaba nombres femeninos. Una vez no pudo más y se decidió por una conversación directa. «Arturo, ¿todo está bien contigo?», preguntó durante el desayuno del sábado, observando atentamente la reacción de su marido. «¿Estás algo diferente últimamente?». Su marido se atragantó con el café y la miró culpablemente. En sus ojos brilló el pánico, el mismo que Victoria veía en los estudiantes cuando los pillaban copiando. «¿Qué significa diferente?», preguntó, intentando hablar despreocupadamente, pero la falsedad se escuchaba en cada palabra. «Bueno. Callado, distante. Y por las noches desapareces a alguna parte». «¿Con quién hablas allí en el baño? ¿Por las noches?». Arturo fingió sorpresa, pero sus orejas se enrojecieron, señal inequívoca de que estaba nervioso. «¿De qué hablas? Arturo, no finjas. Cada noche te levantas y vas al baño. Hablas allí con alguien por teléfono». «¿Quién es?». En el rostro de su marido se leía claramente una lucha de emociones. Durante unos segundos pareció que ahora contaría la verdad. Pero luego se controló y mintió, tan torpemente que Victoria lo entendió inmediatamente. «Victoria, tengo problemas de estómago últimamente. Aparentemente el estrés en el trabajo se hace sentir. A veces tengo que estar mucho tiempo sentado en el baño, y para no aburrirme, pongo podcast o escucho blogueros, ayuda a relajarse». La mentira era tan evidente que Victoria ni siquiera discutió. Arturo nunca en su vida había escuchado podcast, los consideraba una pérdida de tiempo. «Entiendo», dijo simplemente y no volvió más al tema. Pero la decisión maduró definitivamente. Si Arturo no quería decir la verdad, la averiguaría por sí misma. El lunes por la mañana, después de despedir a su marido al trabajo con el beso habitual en la mejilla y los deseos de buen día, Victoria pidió un día libre y se dirigió al centro comercial Mega. En la tienda de electrónicos Tecnofuerza estudió durante mucho tiempo la gama de grabadoras, se asesoró con el vendedor. «Necesito algo compacto, con buena calidad de grabación», le explicó al joven vestido con camiseta de la empresa. «¿Para qué planea usarla?», se interesó él. «¿Para conferencias, entrevistas? Para fines personales», respondió Victoria evasivamente. El vendedor le mostró varios modelos. Se decidió por un pequeño dispositivo digital de la marca Sony, del tamaño de un encendedor, pero con memoria para 12 horas de grabación y excelente sensibilidad del micrófono. «La batería dura 10 horas de grabación continua», explicó el vendedor. «Y si activa el modo de activación por voz, entonces las 24 horas completas». En casa Victoria estudió atentamente las instrucciones, practicó encender y apagar la grabación, verificó la calidad del sonido. Todo funcionaba perfectamente, incluso una conversación silenciosa se grababa con claridad.
Ahora había que encontrar un lugar adecuado en el baño. La grabadora había que esconderla de manera que Arturo no la notara, pero que el sonido se grabara lo más claro posible. El baño en su apartamento era pequeño pero bastante espacioso. A la derecha de la entrada había una lavadora y un cesto para la ropa, a la izquierda la bañera, de frente el lavabo con armario con espejo. El inodoro estaba al lado. Victoria consideró varias opciones. Detrás del espejo estaba demasiado lejos, el sonido se escucharía mal. Bajo el lavabo había riesgo de que la grabadora se mojara. En el cesto de la ropa Arturo podría descubrirla accidentalmente. Al final se decidió por el estante detrás del espejo para afeitar, un pequeño nicho en la pared donde su marido guardaba la espuma, las cuchillas y la loción para después del afeitado. Allí estaba bastante oscuro, y la distancia al centro del baño no era más de 1,5 metros, ideal para una grabación de calidad. Fijando la grabadora con cinta adhesiva de doble cara detrás del frasco de loción, Victoria encendió la grabación y verificó, pronunciando varias frases de prueba de diferente volumen. Después escuchó, la calidad del sonido resultó excelente, incluso el susurro se oía con claridad. El dispositivo era prácticamente invisible, especialmente en la penumbra del baño. Arturo definitivamente no lo descubriría si no lo buscara específicamente. Ahora solo quedaba esperar y confiar en que sus sospechas resultaran falsas. Por la noche Victoria despertó, su marido no estaba a su lado, estaba en la sala. Luego Victoria escuchó cómo su marido se levantó cuidadosamente del sofá, buscó las zapatillas y se dirigió hacia la puerta del baño. El parquet crujió bajo su peso, el viejo parquet del apartamento hacía tiempo que necesitaba reparación. Victoria yacía inmóvil, contando los latidos del corazón. Pasaron varios minutos antes de que desde el baño se oyeran los sonidos conocidos y apagados, pasos, crujido de la puerta, conversación silenciosa. Esta vez no se acercó a la puerta a escuchar. La grabadora estaba grabando todo lo que ocurría en el baño, y por la mañana sabría la verdad, por amarga que fuera. La conversación duró media hora. Victoria yacía en la cama, mirando al techo e intentando prepararse para lo que escucharía mañana. ¿Qué haría si sus peores temores se confirmaran? ¿Haría un escándalo? ¿Exigiría el divorcio? ¿O intentaría luchar por la familia, recuperar a su marido? 15 años de vida en común era demasiado para simplemente tirarlo todo. Tenían amigos comunes, recuerdos, planes para el futuro. ¿Acaso alguna mujer ajena podría destruir todo esto? Finalmente Arturo entró al dormitorio, se acostó cuidadosamente en su lado de la cama y en unos minutos comenzó a roncar suavemente. Por la mañana, cuando su marido aún no se había ido al trabajo, Victoria fue directamente al baño, sacó la grabadora del escondite con manos temblorosas. Metiéndola en su bolso, Victoria salió del apartamento y se dirigió al Café Acogedor, un pequeño establecimiento en la planta baja del edificio vecino. Normalmente había poca gente, sonaba música suave y se podía sentarse tranquilamente en una mesa de esquina. Pidiendo un capuchino y un trozo de tiramisú que de todas formas no quería, ocupó un lugar alejado de otros visitantes, sacó la grabadora y los auriculares. Primero había que rebobinar la grabación. Victoria encontró el momento necesario y presionó el botón de reproducción. Al principio solo se oían sonidos nocturnos normales, crujido del parquet, ruido de agua en las tuberías, murmullo lejano de coches pasando por la calle. Después se oyeron pasos conocidos, crujido de la puerta, sonido de la luz encendiéndose. Y después la voz de Arturo pronunció una frase que heló la sangre de Victoria. Te espero mañana en el hotel, como acordamos. Habitación 309. Victoria reescuchó estas palabras varias veces, no creyendo a sus oídos. La voz de su marido sonaba completamente diferente a como le hablaba a ella en los últimos meses. En estas palabras se oía la expectativa del encuentro. Habitación 309, repetía para sí misma, sintiendo como todo se desplomaba y caía al abismo por dentro. 15 años de matrimonio, y a esto había llevado todo. Después en la grabación se oía otra voz, femenina, bastante baja, ronca. Bien. Te esperaré allí. Solo ten cuidado, verifica que nadie te siga.
No te preocupes, respondió Arturo, y en su voz se oía seguridad. Mañana por la noche todo se decidirá definitivamente. Victoria apagó la grabadora y se recostó en el respaldo de la silla. Sus oídos zumbaban, las manos temblaban, tenía la boca seca. Así que sus peores temores se habían confirmado. Arturo realmente tenía una aventura, y mañana por la noche se encontraban en el hotel. Todo se decidirá definitivamente. ¿Qué quería decir con eso? ¿Acaso su marido planeaba dejarla? ¿Anunciar el divorcio? ¿O planificaban algo aún más serio? El capuchino se enfrió, el tiramisú se quedó en el plato. Victoria se sentó en el café, sin notar nada alrededor, e intentaba asimilar lo escuchado. El primer impulso fue predecible, hacer inmediatamente un escándalo, exigir explicaciones. Averiguar quién era esta mujer, cuánto duraba su romance, qué planeaban hacer después. Pero después la cordura tomó el control. Si ahora le contaba todo a Arturo, él simplemente lo negaría todo. Diría que ella entendió mal, que era una conversación laboral o una broma de amigos. Los hombres saben mentir convincentemente cuando los acorralan. No, necesitaba pruebas más contundentes. Fotografías, videos, hechos irrefutables. Victoria sabía cómo obtenerlos. Recordó la frase de la grabación: te espero mañana en el hotel, habitación 309. Mañana es miércoles. Así que tenía menos de un día para prepararse. Primero necesitaba averiguar qué hotel era. En la ciudad había varios hoteles donde las habitaciones se numeraban con números de 3 dígitos. Continental, Europa, Hotel de Negocios Plaza, todos estaban en el centro y gozaban de popularidad entre viajeros de negocios y parejas amorosas que necesitaban discreción. Victoria sacó el teléfono y comenzó a buscar en Internet. Primero Europa, las fotografías mostraron que las habitaciones allí se numeraban de manera diferente, máximo hasta 250. Hotel de Negocios Plaza tampoco encajaba, solo 2 pisos. Quedaba Continental, un hotel de 3 estrellas en el centro histórico de la ciudad. Por la descripción y las fotografías, precisamente allí podían estar las habitaciones con el número 309. Edificio de 4 pisos, 120 habitaciones, ubicación en un callejón tranquilo. Victoria estudió el sitio web del hotel, examinó la distribución de los pisos, fotografías de vestíbulos y pasillos. La habitación 309, si existía, debía estar en el tercer piso. Según el esquema, en el ala lejana del edificio, lejos de los ascensores y del mostrador de recepción. Después se ocupó de planificar sus propias acciones. Mañana Arturo estaría en el trabajo hasta las 6 de la tarde, como siempre. Si la reunión estaba programada para la noche, lo más probable es que fuera entre las 7 y las 8, tiempo óptimo para no despertar sospechas en casa. Tendría suficiente tiempo para llegar al hotel, estudiar el ambiente, encontrar un lugar adecuado para la observación y documentar la infidelidad de su marido con ayuda de la cámara fotográfica. Victoria nunca habría pensado que estaría espiando a su marido, pero la situación requería medidas decisivas. No iba a quedarse en casa esperando mientras Arturo destruía completamente su familia por alguna amante. De camino a casa pasó por la tienda de fotografía y compró una tarjeta de memoria de alta capacidad para su cámara digital. La vieja Canon, regalo de cumpleaños de hace 3 años, no brillaba por sus características profesionales, pero para fotografías en interiores y con iluminación artificial servía perfectamente. En casa Victoria verificó la carga de la batería, los ajustes de la cámara, se aseguró de que el zoom funcionara normalmente. Después escondió la cámara fotográfica en el bolso junto con la grabadora. Mañana definitivamente le serían útiles. El día se arrastraba dolorosamente lento. Victoria no podía concentrarse en el trabajo, miraba constantemente el reloj, jugueteaba nerviosamente con el bolígrafo, cometía errores en los documentos más simples. Los colegas preguntaron varias veces si todo estaba bien con ella, pero ella se desestendía y se refería a dolor de cabeza. ¿Quizás vayas al médico?, sugirió Larisa durante el descanso del almuerzo. Tienes un aspecto algo enfermizo. Solo no duermo bien, mintió Victoria.
Los vecinos empezaron una reforma, perforan toda la noche. ¿Y no te dirigiste a ellos? Existe la ley del silencio. Me dirigí. Dicen que trabajarán una semana más. A las 3 de la tarde el jefe del departamento Miguel Pérez la llamó a su oficina. Victoria, ¿todo está en orden contigo? Preguntó, señalando la silla frente a su mesa. Hoy estás algo distraída, encontré varios errores en el informe del Proyecto Sur. Perdón, Miguel, murmuró Victoria. Los corregiré ahora mismo. No se trata de los errores. Se trata de que normalmente eres muy atenta a los detalles. ¿Y hoy? ¿Quizás tienes problemas en casa? Victoria sintió cómo se le hacía un nudo en la garganta. Un poco más y se echaría a llorar aquí mismo, en la oficina del jefe. Todo está normal, logró decir con dificultad. Solo estoy un poco cansada. Entonces vete a casa, decidió Miguel Pérez. Descansa, duerme. Mañana con nuevas fuerzas te pondrás a trabajar. Victoria quiso objetar, pero entendió que esto era exactamente lo que necesitaba. Tiempo libre para prepararse para el evento nocturno. A las 5 de la tarde dejó la oficina bajo el pretexto de malestar y se fue a casa. Había que cambiarse de ropa, tomar la cámara fotográfica y llegar al hotel. En casa Victoria eligió ropa oscura, jeans negros, chaqueta gris oscuro, zapatillas cómodas. Si tocaba esconderse en algún lugar o estar de pie mucho tiempo, los colores brillantes serían inapropiados. La cámara fotográfica la verificó una vez más, carga de batería completa, tarjeta de memoria, ajustes óptimos para fotografía en interiores. La grabadora también la tomó por si acaso, nunca se sabe que se podría grabar. En el bolso agregó una botella de agua, una chocolatina y un paquete de toallitas húmedas. No se sabía cuánto tiempo habría que pasar en la emboscada. A las 6:30 Victoria ya estaba cerca del Hotel Continental, estudiando el ambiente circundante. El edificio era viejo pero bien cuidado, arquitectura clásica de principios del siglo pasado, recientemente restaurada. En la planta baja había un pequeño café con ventanas panorámicas, al lado un estacionamiento para 20 coches. Había bastante gente, lo cual era bueno, se podía perder entre la multitud de transeúntes y no llamar la atención. Victoria entró al café, pidió té y ocupó una mesa junto a la ventana, desde donde se veía perfectamente la entrada principal al hotel. Desde aquí podía observar a todos los que entraban y salían del edificio, hacer fotografías y, si era necesario, salir rápidamente a la calle. El tiempo se arrastraba dolorosamente. Las 7, las 7:15, las 7:30. Arturo no aparecía. Quizás la reunión se había cancelado en el último momento. ¿O había decidido entrar por alguna otra entrada? Victoria sacó el teléfono y encontró el esquema del edificio en el sitio web del hotel. La entrada era solo una, la principal, a través del amplio vestíbulo. Así que Arturo obligatoriamente pasaría junto a la ventana donde ella estaba sentada. Y a las 8:15 vio la figura conocida. Arturo caminaba por la acera a paso rápido, mirando de vez en cuando a los lados, aparentemente tenía miedo de encontrar a algún conocido. Vestía exactamente el traje que había preparado la noche anterior, en las manos una pequeña bolsa de cuero y un ramo de flores. Flores. Victoria sintió como algo se comprimió dolorosamente en el pecho. Arturo no le había regalado flores en más de medio año, refiriéndose a la falta de dinero y a la falta de sentido de tales gastos. Se marchitan en 3 días, ¿qué sentido tiene gastar dinero? Decía cuando ella insinuaba. Y para su amante, resultaba, el dinero se encontraba. Y se compraban flores, y se vestía el traje de gala. El ramo era caro, Victoria se las arreglaba en esto gracias al trabajo con proveedores. Rosas rojas, con verdor y hermoso empaque. Un ramo así costaba no menos de 50 euros. Su marido se detuvo frente a la entrada del hotel, sacó el teléfono, llamó a alguien. La conversación fue corta, varias frases, después de las cuales Arturo asintió y guardó el teléfono. Después se arregló la corbata, respiró profundamente y desapareció tras las puertas de cristal. Victoria esperó 5 minutos,
Pagó por el té y siguió a su marido al edificio. El vestíbulo del hotel era espacioso. Suelo de mármol, sofás de cuero para descansar. Tras el mostrador de recepción estaba una joven con chaqueta de uniforme, hablando sonriente con alguien por teléfono. Arturo no se veía por ninguna parte, aparentemente ya había subido arriba. Victoria se acercó al ascensor y miró el tablero. La cabina estaba en el tercer piso, así que su suposición sobre la habitación 309 resultó correcta. Subir al tercer piso por la escalera y escuchar tras la puerta sería demasiado arriesgado, en cualquier momento podía aparecer personal u otros huéspedes. Pero Victoria recordaba las fotografías de los pasillos del sitio web, eran bastante largos, con nichos y giros. Posiblemente se podría encontrar un rincón apartado para observación oculta. Subió por la escalera, amplia, con alfombra gruesa que silenciaba el sonido de los pasos. En cada piso colgaban indicadores con números, habitaciones 101 a 120, habitaciones 201 a 235, habitaciones 301 a 340. El tercer piso la recibió con iluminación tenue y la misma silencio solemne. El pasillo realmente era largo, con varios giros y ramificaciones. Las habitaciones 301 a 310 se ubicaban en el ala lejana, en el rincón más silencioso del edificio. Junto a la habitación 310 Victoria descubrió un pequeño nicho con un gran jarrón decorativo con ramo de flores secas y un sillón de terciopelo suave, lugar ideal para observación oculta. Acomodándose en el sillón tras el jarrón de manera que pudiera ver la puerta de la habitación, pero ella misma permaneciera en la sombra, sacó la cámara fotográfica y se preparó para esperar. Desde tras la puerta no se oía ningún sonido, o había excelente insonorización, o Arturo aún no se había encontrado con su amante. Victoria verificó la hora en el teléfono, las 8:15. La reunión podía estar programada para las 9 o incluso más tarde. Los minutos se arrastraban dolorosamente lentos. Victoria intentaba no pensar en lo que estaba ocurriendo ahora tras esa puerta. Como su marido, con quien había vivido 15 años, besaba a otra mujer. Como pronunciaba palabras de amor que una vez fueron destinadas solo para ella. ¿Qué clase de mujer era? ¿Joven, hermosa? ¿Colega de la fábrica o conocida casual? ¿Casada o libre? Y lo principal, ¿se relacionaba Arturo con ella en serio o esto era solo una aventura que pronto pasaría? A las 8:45 se oyeron sonidos en el pasillo. Hacia la habitación 309 se acercaba una mujer, esbelta, elegantemente vestida, rubia de unos 35 años. Llevaba un caro traje de negocios, en las manos un pequeño bolso de cuero y un maletín. Se detuvo junto a la puerta de la habitación 309 y tocó suavemente, 3 golpes cortos, como una señal convenida. La puerta se abrió casi instantáneamente. En el umbral apareció Arturo, y en su rostro floreció una sonrisa, tan abierta y alegre, que Victoria no había visto en muchos meses. Por fin, Elena, pronunció él, haciendo un gesto invitador. Ya empezaba a preocuparme. Perdón por el retraso, respondió la rubia, entrando a la habitación. Atascos en las carreteras, además tuve que recoger algunos documentos de la oficina. Victoria logró hacer varias fotografías de esta escena. En las fotos se veían claramente los rostros de ambos, sus gestos, expresiones. Para el juicio en caso de divorcio este material sería más que suficiente. La puerta se cerró, y en el pasillo reinó de nuevo el silencio. Pero ahora Victoria tenía el nombre de la amante de su marido, Elena. Y otro detalle pareció extraño, el maletín en las manos de la mujer y la mención de algunos documentos. Esto se parecía más a una reunión de negocios que a una cita romántica. Victoria intentó escuchar los sonidos de la habitación, pero las paredes realmente eran gruesas. Se podían distinguir solo palabras sueltas y la tonalidad general de la conversación, seria, incluso de negocios. Ningún suspiro apasionado, risa, música romántica. Las voces masculina y femenina sonaban oficiales, como si discutieran algún contrato o negocio. Después de media hora la puerta se abrió de nuevo. Primero salió la rubia, y ahora se veía diferente a como había entrado. En su rostro se leía preocupación.
Arturo la acompañó hasta el umbral, le decía algo, aparentemente intentaba calmarla o convencerla. Pero la mujer negó con la cabeza y se dirigió rápidamente por el pasillo hacia el ascensor. Victoria hizo varias fotografías más de la despedida, pero algo en esta escena la confundía. Si esto era el final de una cita romántica, ¿por qué ambos se veían tan inquietos? Arturo cerró la puerta, pero después de unos minutos salió él mismo. En las manos tenía las mismas flores, sin desempacar, evidentemente no regaladas. Además de alguna carpeta con documentos. Su expresión facial era sombría, preocupada. Se arreglaba nerviosamente el cabello, varias veces miró en la carpeta, evidentemente releyendo algo importante. Esto no se parecía en absoluto al comportamiento de un amante feliz después de una cita secreta. Victoria esperó a que su marido desapareciera en el ascensor y bajó al vestíbulo. Ahora había que averiguar quién era esta misteriosa Elena y qué documentos habían discutido en la habitación. Se acercó al mostrador de recepción, donde seguía de servicio la misma chica. Disculpe, se dirigió Victoria con el aspecto más inocente, acabo de ver en el ascensor a mi conocida. Rubia, elegantemente vestida, con maletín. ¿No habrá dejado para mí algún mensaje? La chica del mostrador sonrió amistosamente. ¿Cómo se llama su conocida? Elena, respondió Victoria, recordando lo escuchado en el pasillo. Elena. Elena. La chica hojeó el registro de huéspedes. Ah, ¿se refiere a Elena Morales? Sí, estuvo aquí en una reunión de negocios, pero no dejó mensajes para visitantes. Morales. Ahora Victoria tenía el nombre completo de la mujer con quien se encontraba su marido. Y lo interesante era que la chica de la recepción lo llamó reunión de negocios. ¿Y viene aquí a menudo? Preguntó Victoria lo más casualmente posible. ¿Elena? Sí, a veces alquila habitaciones para negociaciones con clientes. Tiene una notaría, a menudo tiene que formalizar documentos en ambiente informal. Notaría. Esto lo cambiaba todo. Victoria sintió como en su cabeza comenzaban a encajar nuevos rompecabezas. Muchas gracias, agradeció a la chica y salió del hotel. En la calle se detuvo bajo un farol e intentó repensar lo visto y escuchado. Elena Morales, notaria. Reuniones de negocios en habitaciones de hotel para discutir documentos. Rostros preocupados después de las negociaciones. Quizás el asunto no era para nada un romance. Quizás Arturo tenía algunos problemas legales que no quería discutir con su esposa, pero entonces, ¿cómo explicar las extrañas entonaciones en las conversaciones telefónicas nocturnas? ¿Y la discreción? ¿Y las flores? En casa Victoria inmediatamente encendió la computadora y comenzó la búsqueda de información sobre Elena Morales. El resultado no se hizo esperar. Elena Morales, 34 años, notaria de la ciudad. Propietaria de la notaría Temis en el centro de la ciudad, especializada en casos hereditarios complejos, operaciones inmobiliarias y formalización de testamentos. En la fotografía del sitio web era exactamente la rubia que Victoria había visto en el hotel. Educación, Facultad de Derecho de la universidad local, que terminó con diploma rojo. Cursos adicionales de perfeccionamiento en Madrid y Barcelona. Miembro de la Asociación de Notarios de España, participante de muchas conferencias profesionales. Victoria estudió atentamente la sección servicios en el sitio de la notaría. Formalización de testamentos, manejo de casos hereditarios, operaciones inmobiliarias, formalización de poderes, certificación de traducciones de documentos. Conjunto estándar de servicios notariales, nada extraordinario. Atrajo especial atención la subsección disputas hereditarias complejas. Allí se hablaba de que la notaría se especializa en casos donde hay varios pretendientes a la herencia, testamentos controvertidos, necesidad de demostrar vínculos familiares. En la sección sobre nosotros se colocaba una biografía detallada de Elena. Después de terminar la universidad trabajó 3 años como asistente de notario, después abrió su propia notaría. En 10 años de trabajo condujo exitosamente más de 500 casos hereditarios, incluyendo casos especialmente complejos con elementos internacionales. Vida personal, no había estado casada,
sin hijos. Se aficionaba al deporte ecuestre y coleccionaba libros antiguos. Victoria se recostó en el respaldo de la silla, reflexionando sobre la información obtenida. Así que Arturo no se encontraba con una amante, sino con una notaria. Se encontraba en secreto, hablaba por teléfono por las noches, compraba flores y alquilaba habitaciones en el hotel. La única explicación lógica era que su marido tenía algunos asuntos relacionados con herencia o bienes inmuebles. Asuntos tan serios y delicados que no se decidía a discutirlos con su esposa. ¿Pero qué asuntos hereditarios podía tener Arturo? Sus padres murieron hace tiempo, dejando en herencia solo deudas. No tenía hermanos ni hermanas. Parientes lejanos, algunos primos y tías, con quienes prácticamente no se comunicaba. Aunque, espera. Victoria recordó a la tía Claudia, hermana del padre de Arturo. La mujer trabajó en Madrid toda su vida como contable en alguna gran empresa. No se casó, no tuvo hijos. En celebraciones familiares aparecía raramente, la última vez Victoria la vio hace mucho tiempo en el cumpleaños de su suegra. ¿Y si la tía Claudia murió y dejó herencia? Esto explicaría las reuniones con la notaria, la discreción, los documentos. Victoria intentó encontrar en Internet información sobre Claudia Serrano, pero había demasiados resultados, nombre y apellido demasiado comunes. Necesitaba datos más concretos. Recordó que Arturo tenía guardadas en algún lugar fotografías familiares viejas y documentos. Quizás allí estaba la dirección de la tía Claudia u otra información que ayudaría a aclarar la situación. En el armario del dormitorio, en el estante superior, había una caja de cartón con el archivo familiar. Victoria la bajó cuidadosamente y volcó el contenido en la cama. Certificado de nacimiento de Arturo, documentos de sus padres, fotografías viejas, diplomas escolares. Y aquí estaba lo que buscaba, la libreta de direcciones de su difunta suegra con direcciones y teléfonos de parientes. Claudia Serrano, Madrid, calle Mayor, casa 15, apartamento 78, teléfono. El registro estaba hecho con la letra cuidadosa de su suegra hace unos 10 años. Victoria copió la dirección en su cuaderno y comenzó nueva búsqueda en Internet. Esta vez con dirección concreta y datos completos. En una hora encontró lo que buscaba. Obituario en el periódico madrileño El País del 15 de enero del año en curso, falleció a los 73 años de edad Claudia Serrano, veterana del trabajo, contable distinguida. El funeral se realizará en el cementerio de San Isidro. Así que la tía Claudia realmente murió en enero. Y ahora era mayo, habían pasado ya 4 meses. Justo el tiempo necesario para la formalización de asuntos hereditarios. ¿Pero por qué Arturo le ocultaba esto? Aunque la tía hubiera dejado alguna herencia, este es un asunto familiar, hay que discutirlo juntos. Victoria intentó encontrar información adicional sobre Claudia, pero además del obituario no descubrió nada. Arturo regresó a casa tarde, cerca de las 11 de la noche. Se veía cansado y preocupado, varias veces sorprendió en sí mismo la mirada estudiosa de Victoria y nerviosamente desviaba los ojos. ¿Cómo van las cosas?, preguntó ella con el tono más natural, observando su reacción. Normal, respondió su marido, desatándose la corbata. La reunión con los inversores fue bien. Aprobaron el proyecto, ahora se puede relajar un poco. ¿Y si vamos mañana por la noche a algún lado?, continuó ella probando a su marido. Hace tiempo que no salimos juntos a ninguna parte. Mañana por la noche no se puede, respondió rápidamente Arturo. Tengo otra reunión programada. ¿Laboral? Sí, laboral. Posiblemente se alargue hasta tarde. Otra mentira. Victoria asintió y no preguntó más. Pero la decisión maduró definitivamente, mañana iría otra vez a espiar a su marido. Había que averiguar qué ocurría en esas misteriosas reuniones con la notaria. Por la noche Arturo otra vez no se levantó. Durmió inquieto, varias veces murmuró algo en sueños, se dio vueltas. Por la mañana su marido se veía mejor que el día anterior. Hasta cantaba algo bajo la ducha, lo que para él era completamente inusual. Durante el desayuno estuvo más hablador, preguntó a Victoria sobre el trabajo,
hizo planes para el fin de semana. ¿Y por qué estás tan alegre desde la mañana?, preguntó ella. Simplemente buen humor, sonrió Arturo. Quizás pronto en nuestra vida ocurran cambios serios para mejor. ¿Qué cambios? Aún es temprano para hablar concretamente. Pero si todo sale como se planifica, podremos permitirnos mucho de lo que hemos soñado durante mucho tiempo. Victoria se puso alerta. ¿De qué cambios para mejor se podía hablar? ¿Y qué tenía que ver la notaria? ¿Acaso la tía Claudia había dejado herencia tan grande? Arturo, ¿no confías en mí?, preguntó directamente. Somos familia, marido y mujer. Podemos discutir cuestiones importantes juntos, hacer planes comunes. Su marido se turbó por un momento, en sus ojos brilló la misma lucha interna que el día anterior. Pareció que ahora contaría todo. Pero después negó con la cabeza. Victoria, confía en mi palabra. Hay cosas que es mejor mantener en secreto hasta cierto momento. Pero te prometo, muy pronto lo sabrás todo. Y te sorprenderás agradablemente. ¿Pero por qué no se puede contar ahora? ¿Por qué? Arturo buscaba palabras, porque puede no resultar. Y no quiero darte falsas esperanzas. Victoria veía que su marido sufría sinceramente, desgarrado entre el deseo de compartir y algunas obligaciones de guardar el secreto. Pero esto solo avivaba su curiosidad. Después del trabajo se dirigió otra vez al Hotel Continental. Esta vez ocupó posición en un pequeño parque enfrente del edificio, desde donde se veía bien la entrada principal y el estacionamiento adyacente. Arturo apareció exactamente a las 8 de la noche. Caminaba más seguro que ayer y no llevaba flores en las manos. Pero tenía la misma bolsa de cuero, ahora notablemente más gorda por los documentos. 20 minutos después llegó al hotel un taxi, del cual salió Elena Morales. Hoy se veía aún más oficial, traje de negocios estricto de color oscuro, maletín de mayor tamaño, expresión seria, hasta tensa del rostro. A ella se unió otro hombre más, alto, con gafas, con carpeta de documentos. Los tres se dirigieron al hotel. Victoria esperó unos minutos y otra vez se dirigió al interior del edificio. Esta vez decidió actuar más audazmente, intentar escuchar lo que ocurría en la habitación 309. Subiendo al tercer piso, descubrió que la puerta de la habitación estaba entreabierta, aparentemente a alguien le había dado calor o necesitaba aire fresco para negociaciones importantes. De la habitación se oían voces, dos masculinas y una femenina. Victoria se acercó cuidadosamente y escuchó. Los documentos por fin están listos, decía la mujer. Solo queda firmar y certificar notarialmente. ¿Y está segura de que todo es absolutamente legal? Esta era la voz de Arturo, preocupada e inquieta. ¿Ninguna trampa oculta? Absolutamente segura, aseguró Elena Morales. El testamento está formalizado en pleno cumplimiento de la legislación vigente, todas las condiciones están escritas clara e inequívocamente. ¿Y qué hay de la otra parte?, preguntó Arturo. Por ahora callan, respondió la voz masculina desconocida. Pero esto no será por mucho tiempo. Tan pronto como sepan sobre la suma real de la herencia, obligatoriamente comenzarán a reclamar sus derechos. La tercera voz pertenecía a un abogado. Victoria lo entendió por el léxico profesional y la manera segura de hablar. Por eso hay que actuar lo más rápido posible, continuó él. Mientras no se hayan organizado, no hayan contratado a sus propios abogados y no hayan comenzado a recoger material comprometedor. Victoria aguzó el oído, intentando entender de qué exactamente se trataba. Testamento, otra parte, alguna suma, material comprometedor. El cuadro comenzaba a aclararse, pero muchos detalles seguían sin estar claros. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Arturo. Por ley, 6 meses desde el momento de la muerte del testador, respondió la notaria. Es decir, hasta mediados de julio. Pero es mejor no alargar hasta lo último. ¿Y si ellos aún así demandan ante el tribunal? Entonces habrá que demostrar que sus derechos a la herencia están más fundamentados, explicó el abogado. Tenemos todos los documentos necesarios, pero el procedimiento puede alargarse por años. Y otro momento más,
agregó Elena. La condición del testamento sobre el estado civil debe cumplirse impecablemente. Cualquier duda en la sinceridad puede ser usada contra nosotros. Victoria frunció el ceño. ¿Qué condición sobre el estado civil? ¿Y qué significa sinceridad? Mi esposa no sospecha nada, dijo Arturo. Por ahora no le he contado nada. Posiblemente eso sea correcto, estuvo de acuerdo el abogado. Cuanta menos gente sepa sobre el asunto, mejor. Y cuando todo esté formalizado oficialmente, en ese momento la puerta se abrió de par en par. Victoria no logró apartarse de la puerta. Se encontró cara a cara con el hombre alto de gafas, el mismo abogado cuya voz había escuchado de la habitación. Disculpe, yo. Comenzó ella, pero el hombre la interrumpió. Perdón, ¿pero busca a alguien? En su voz se oía sospecha y cautela profesional. Yo. Sí. Es decir, no. Victoria se turbó, sin saber qué decir. Buscaba el baño. En ese momento desde la habitación resonó la voz preocupada de Arturo. ¿Qué pasa, Íñigo? ¿Pasó algo? Aquí hay una mujer junto a la puerta, respondió el abogado, sin quitar de Victoria la mirada atenta. Dice que busca el baño. Victoria escuchó pasos rápidos, y en un segundo en el marco de la puerta apareció su marido. Al ver a su esposa su rostro palideció. ¿Victoria? Logró decir. ¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¿Esta es tu esposa? Resonó desde la profundidad de la habitación la voz sorprendida de la notaria. Sí, respondió calladamente Arturo, sin apartar los ojos de Victoria. ¿Cómo nos encontraste? ¿Cómo supiste de este lugar? Victoria entendió que no había marcha atrás. Habría que jugar abiertamente. Sé sobre sus conversaciones telefónicas nocturnas, dijo, tratando de hablar firmemente, aunque por dentro todo temblaba. Sé sobre la habitación 309. Y sobre ella, asintió hacia la habitación, desde donde se oía voz femenina. En el rostro de su marido se leía claramente una lucha de emociones. Unos segundos pareció que ahora contaría la verdad. Pero después se controló y mintió, tan torpemente que Victoria lo entendió inmediatamente. Victoria, tengo problemas de estómago últimamente. Aparentemente el estrés en el trabajo se hace sentir. A veces tengo que estar mucho tiempo en el baño, y para no aburrirme, pongo podcast o escucho blogueros, ayuda a relajarse. La mentira era tan evidente que Victoria ni siquiera discutió. Arturo nunca en su vida había escuchado podcast, los consideraba pérdida de tiempo. Entiendo, dijo simplemente y no volvió más al tema. Pero la decisión maduró definitivamente. Si Arturo no quería decir la verdad, la averiguaría por sí misma. Pasa, dijo Arturo, retrocediendo. Parece que llegó el momento de explicar todo. La habitación resultó ser pequeña pero cómoda. En el centro había una mesa redonda, llena de documentos, carpetas, papeles. Tras la mesa se sentaba Elena Morales, ante ella varias carpetas gruesas con sellos y firmas. El abogado, que se presentó como Íñigo Sánchez, caminaba nerviosamente por la habitación. Siéntese, por favor, propuso la notaria, señalando una silla libre. Arturo, cuéntele todo a su esposa. De todas formas ella tarde o temprano debía enterarse. Arturo se sentó en una silla junto a su esposa y tomó su mano. Victoria, no te estoy siendo infiel. Nunca te he sido infiel y no pienso serlo. Te lo juro. Todo es mucho más complicado y inesperado. Entonces explica qué ocurre aquí, exigió Victoria, estudiando atentamente los rostros de los presentes. Hace 3 meses me llamó un notario de Madrid, comenzó Arturo. Me informó que soy heredero según testamento. ¿Recuerdas a mi tía Claudia, hermana de mi padre? ¿La que vivía en los alrededores de Madrid y trabajaba como contable? Victoria asintió. Había tenido razón en sus suposiciones. Murió en enero, continuó su marido. Y dejó testamento. Resulta que la tía Claudia vivió toda la vida muy económicamente, pero al mismo tiempo invertía razonablemente el dinero. Tenía un apartamento en los alrededores de Madrid,
por valor de unos 200.000 euros, una casa de campo por otros 150.000 y grandes sumas en depósitos bancarios. ¿Cuánto en total? Preguntó mecánicamente Victoria, sintiendo cómo se le iba la cabeza. 400.000 euros, respondió Arturo. Completamente. Apartamento, casa de campo, depósitos, valores. Victoria miró atónita a su marido, después a la notaria, después otra vez a su marido. 400.000 euros, suma que podía cambiar cardinalmente su vida. Pero la tía Claudia vivía muy modestamente, murmuró ella. Ni siquiera tenía coche. Precisamente por eso acumuló tal suma, intervino Elena. Vivía económicamente, pero invertía competentemente los medios, los depósitos bancarios traían ingresos estables. Pero hay una condición, agregó Arturo, y su rostro se ensombreció. Muy importante y bastante inusual. ¿Qué condición? Tomó la palabra el abogado. Claudia estaba convencida de que la familia es la base de la vida, el valor principal del ser humano. Toda la vida se lamentó de no haberse casado, no haber tenido hijos. Por eso en el testamento indicó una exigencia especial. ¿Cuál exactamente? Preguntó Victoria con inquietud creciente. La herencia la recibirá solo aquel sobrino que pueda demostrar que tiene familia fuerte y feliz, explicó la notaria. No simplemente matrimonio formal, sino precisamente relaciones armoniosas, familiares. ¿Y cómo se puede demostrar eso? En el testamento está previsto procedimiento especial, respondió el abogado. El heredero debe presentar evidencias documentales de que su matrimonio es feliz y sólido. Testimonios de amigos y conocidos, fotografías de vida en común, documentos sobre planes y compras comunes, caracterizaciones del lugar de trabajo. Además, agregó Elena, está previsto periodo de prueba de medio año. Si durante este tiempo se descubre que el matrimonio es interesado o infeliz, la herencia pasa a otro pretendiente. ¿A qué otro pretendiente? Preguntó Victoria, aunque ya adivinaba la respuesta. La tía Claudia tiene otro sobrino más, explicó Arturo. Hijo de su prima hermana, Máximo Valdés. Él también está casado, vive en la ciudad vecina. Y si yo no recibo la herencia por cualquier razón, el dinero pasa automáticamente a él. Pero hay problema serio, agregó sombríamente el abogado. Máximo Valdés ya sabe del testamento y se prepara activamente para luchar por la herencia. ¿En qué sentido se prepara? Contrató detectives privados para que recojan información comprometedora sobre su matrimonio, explicó la notaria. Buscan pruebas de que sus relaciones son infelices, que viven como personas extrañas. Victoria sintió mareo por la cantidad de información que se le vino encima en unos minutos. Herencia de 400.000 euros, condición sobre matrimonio feliz, competidor que los espía. Esperen, dijo ella. Es decir, todas estas reuniones secretas, conversaciones nocturnas, discreción, ¿todo esto es por la herencia? Sí, asintió Arturo. No quería contarte porque tenía miedo de gafar. 400.000 euros, Victoria. Podremos comprar casa, viajar, tú podrás abrir el negocio propio del que tanto tiempo has soñado. Pero ¿por qué tanta discreción? ¿Por qué no se podía contarme todo inmediatamente? Porque nos vigilan, respondió la notaria. Máximo Valdés contrató gente que intenta encontrar puntos débiles en sus relaciones. Por eso todas las reuniones había que hacerlas en secreto, para no atraer atención innecesaria. Además, agregó el abogado, el procedimiento es muy complejo, muchos matices legales. Había que elaborar todo cuidadosamente antes de informarla de los detalles. Victoria lentamente asimilaba lo escuchado. Así que no había ninguna infidelidad. Su marido no se encontraba con amante, sino que resolvía cuestiones de herencia multimillonaria. Pero entonces, ¿Arturo, y las flores? Preguntó ella. Ayer tenías flores cuando ibas al hotel. Su marido se ruborizó. Eran para ti. Quería contarte todo bellamente cuando todos los documentos estuvieran completamente listos. Compré flores, pensaba organizar cena romántica en casa y anunciar solemnemente la herencia. Pero después decidí que aún era muy temprano.
Victoria sintió cómo la tensión de las últimas semanas comenzaba a retroceder. Así que no era infidelidad después de todo. Después de todo Arturo la amaba y no planeaba destruir la familia por otra mujer. Pero hay otro problema más, dijo el abogado. Bastante serio. ¿Cuál? Se puso alerta Victoria. Máximo Valdés no piensa rendirse sin lucha. Más aún, esta mañana presentó solicitud oficial de revisión del testamento, refiriéndose a que su matrimonio no corresponde a los criterios establecidos por la testadora. ¿Con qué fundamento? Se indignó Victoria. Él tiene ciertas pruebas, respondió Elena, revisando documentos en la mesa. Testimonios de personas que supuestamente vieron cómo ustedes se comportan fríamente uno con otro en lugares públicos. Fotografías donde van por la calle a distancia uno del otro, sin mostrar ternura. Pero eso es absurdo. Exclamó Victoria. Estamos casados 15 años. Tenemos amigos comunes, vida común, planes comunes para el futuro. Sé que es absurdo, estuvo de acuerdo Arturo. Pero Máximo necesita mucho este dinero. Tiene problemas financieros serios, el negocio se fue a la quiebra, el banco amenaza con quitarle el apartamento por no pagar la hipoteca. 400.000 euros para él es la única salvación. El abogado sacó de su maletín carpeta con documentos. Aquí está la información que reunimos sobre Máximo Valdés. 37 años, casado con Alicia Valdés hace 4 años, sin hijos. Hace 3 años abrió empresa constructora, tomó créditos grandes para desarrollo del negocio, pero las cosas fueron mal. Es decir, está dispuesto a todo por el dinero, constató Victoria. Exactamente así, asintió la notaria. Y tiene ciertas ventajas. Máximo y Alicia se casaron relativamente hace poco, sus relaciones aún están en etapa de enamoramiento activo. Para ellos es más fácil demostrar pasión y romance. ¿Y qué tenemos que hacer? Preguntó Victoria. Reunir pruebas de la solidez y felicidad de su matrimonio, explicó el abogado. Documentos, fotografías, testimonios de testigos. Hay que demostrar convincentemente que en 15 años de vida en común crearon precisamente esa familia armoniosa con la que soñaba Claudia. Victoria reflexionó. 15 años de matrimonio, eso es realmente mucho. Tenían recuerdos comunes, tradiciones, costumbres. Pero últimamente las relaciones se habían vuelto bastante frías, rutinarias. Y ahora les tocaba demostrar a personas extrañas que eran felices. ¿Cuánto tiempo tenemos? Preguntó ella. Las audiencias preliminares están programadas en 3 semanas, respondió la notaria. Para ese tiempo debemos reunir el máximo de pruebas de nuestra razón. Y lo principal, ser extremadamente cuidadosos. ¿En qué sentido cuidadosos? Máximo Segaramente continúa vigilándolos a través de detectives, advirtió el abogado. Cualquier riña familiar, cualquier manifestación de frialdad o distanciamiento pueden ser fotografiadas y usadas contra nosotros en el tribunal. Arturo tomó la mano de su esposa. Victoria, entiendo que todo esto suena increíble. Y sé que los últimos meses no he sido el mejor marido, reservado, nervioso, distante. Este secreto literalmente me comía por dentro. ¿Por qué no me contaste inmediatamente? Preguntó ella. Tenía miedo de gafar. Tenía miedo de que si contaba antes de tiempo, algo saldría mal. 400.000 euros son dinero increíble para gente como nosotros. Ahora, cuando conoce toda la verdad, dijo la notaria, pueden actuar juntos. Esto aumenta significativamente nuestras posibilidades de éxito. Bien, dijo decididamente Victoria. Lucharemos por esta herencia. ¿Qué se requiere concretamente de nosotros? Elena sacó de su maletín cuaderno y bolígrafo. Primero, hay que reunir pruebas documentales. Certificado de matrimonio, eso por supuesto. Documentos sobre compras importantes conjuntas, apartamento, coche, muebles. Certificados de viajes conjuntos, pasaportes con sellos, boletos, fotografías de viajes. Segundo, continuó el abogado, testimonios de testigos. Amigos, parientes, vecinos, colegas,
todos los que puedan confirmar que su matrimonio es realmente sólido y feliz, que se apoyan mutuamente en momentos difíciles. Y tercero, agregó la notaria, hay que comportarse como pareja enamorada. No solo en casa, sino también en público. Recuerden, pueden estar constantemente observándolos, fotografiándolos, grabando sus conversaciones. ¿Y tenemos información sobre lo que hace concretamente este Máximo? Preguntó Victoria. Tenemos, respondió el abogado. Nosotros también contratamos detective privado para observación mutua. Máximo está muy activo, ya reunió testimonios de varios de sus conocidos, estudia su vida en común literalmente bajo microscopio. Además, agregó la notaria, su esposa Alicia también se incluyó en el proceso. Hasta se inscribió para cita con psicólogo familiar que se especializa en análisis de relaciones matrimoniales. Aparentemente quiere obtener dictamen profesional de que su matrimonio es ideal. Victoria sintió irritación. Así que alguna pareja poco conocida intenta quitarles herencia que por derecho debe ir a Arturo como pariente más cercano de la tía Claudia. Pero nosotros también tenemos ventajas, notó el abogado. 15 años de matrimonio contra 4. Esto es argumento serio a favor de estabilidad y solidez de sus relaciones. Además, agregó Elena, nuestro detective averiguó detalles interesantes sobre el matrimonio de los Valdés. Alicia se casó con Máximo inmediatamente después de enterarse de sus planes de negocio e ingresos potenciales. Antes de eso salió con varios hombres acomodados. Es decir, ¿se la puede sospechar de motivos interesados? Aclaró Victoria. Exactamente, asintió el abogado. Y esto puede jugarnos a favor si el asunto llega a juicio. Bien, dijo Victoria. ¿Por dónde empezamos? Desde mañana por la mañana nos ponemos a reunir documentos, respondió la notaria. Prepararé lista detallada de todo lo necesario. Y por ahora, compórtense naturalmente, pero recuerden que los vigilan. Y otra condición importante, agregó el abogado. No le cuenten a nadie sobre la herencia. Cuanta menos gente sepa, mejor. Máximo puede intentar usar esta información contra ustedes. La reunión terminó, y Victoria con Arturo salieron del hotel juntos. En el estacionamiento su marido la abrazó y la besó, por primera vez en muchos meses tan tierna y sinceramente. Perdóname por toda esta discreción, dijo él. Entiendo lo difícil que fue para ti, qué pensamientos te vinieron a la cabeza. Hasta instalé grabadora en el baño para grabar tus conversaciones nocturnas, confesó Victoria. ¿En serio? Se rió Arturo. ¿Y grabaste algo interesante? Sobre la habitación 309 en el hotel. Precisamente eso me trajo aquí. Entonces eres verdadera detective, se admiró su marido. Quizás deberías cambiar de profesión. De camino a casa Arturo contó detalladamente cómo se enteró de la herencia. Primero le llamaron de la Notaría de Madrid, le informaron sobre la muerte de la tía Claudia y le pidieron que viniera para formalizar documentos. Cuando se enteró de la suma de la herencia y las condiciones del testamento, simplemente no lo creyó. ¿Y está seguro de que podremos? Preguntó Victoria. ¿Qué podremos demostrar a esta gente que nuestro matrimonio es realmente feliz? Arturo detuvo el coche al borde de la carretera y se volvió hacia su esposa. Victoria, te amo. Te he amado ya 16 años, desde aquel día cuando nos conocimos en la biblioteca universitaria. Sí, últimamente he sido mal marido, distraído, callado, reservado. Pero todo esto fue por el estrés, por esta historia increíble con la herencia. Yo también te amo, respondió Victoria. Y si tenemos oportunidad de asegurarnos futuro digno, hay que luchar por él. Entonces venceremos, dijo con seguridad Arturo. Tenemos lo principal, sentimientos verdaderos. Y todas las demás pruebas son cuestión de técnica. En casa sacaron álbumes familiares y comenzaron a seleccionar fotografías que pudieran confirmar la solidez de sus relaciones. Fotos de boda, viajes juntos, cumpleaños, fiestas, encuentros con amigos, 15 años de vida plasmados en cientos de tomas. Mira, dijo Arturo, mostrando fotografía vieja. ¿Recuerdas cómo fuimos a casa de tus padres en el campo?
Construimos juntos el baño, y tú me ayudabas a sostener las tablas. Por supuesto que recuerdo, sonrió Victoria. Te pasaste todo el día lidiando con esas tablas, y por la noche nos sentamos junto al fuego, asamos carne y soñamos con casa propia. ¿Y esto qué es? Arturo sacó foto donde los dos estaban contra el fondo del mar. Hace 3 años. Nuestras últimas vacaciones reales. Después de eso no salimos juntos a ningún lado, suspiró Victoria. Todo trabajo y trabajo. Después de recibir la herencia obligatoriamente iremos a donde quieras, prometió su marido. A Italia, a Grecia, a las Maldivas. Se quedaron con los álbumes hasta tarde en la noche, recordando momentos felices de su vida en común. Y Victoria entendió que estos recuerdos no eran simplemente pruebas para el juicio. Este era el fundamento de sus relaciones, que no se había ido a ninguna parte, sino que simplemente había sido temporalmente olvidado en el ajetreo de las preocupaciones cotidianas. Y ahora nos toca crear nuevos momentos felices, dijo ella, cerrando el último álbum. Sí, estuvo de acuerdo Arturo. Y que este Máximo Valdés trate de demostrar que no nos amamos. A la mañana siguiente los despertó una llamada telefónica. La notaria Elena con noticias inquietantes. Máximo aceleró el proceso, informó ella. Las audiencias preliminares se trasladaron para la semana que viene. Y hoy por la tarde irá a su casa representante de experto en relaciones familiares del Centro de Psicología Familiar para evaluar sus relaciones familiares en ambiente natural. ¿Qué? Exclamó Victoria. Pero no hemos tenido tiempo de preparar nada. Precisamente con eso él cuenta, respondió la notaria. Quiere sorprenderlos desprevenidos, ver sus relaciones en forma no preparada. ¿A qué hora vendrá este representante? Preguntó Arturo, que escuchaba la conversación en alta voz. A las 2 de la tarde. Tienen tiempo para prepararse, pero no sobreactúen. Debe verse natural. Después de la conversación con la notaria en Los Esposos comenzó preparación febril. Si el representante del tribunal debía ver familia feliz en su hábitat natural, había que convertir urgentemente su apartamento normal en ejemplo de bienestar familiar. ¿Qué debe ver esta persona oficial? Preguntaba Victoria, corriendo por el apartamento con trapo. Pareja familiar feliz en su ambiente habitual, respondía Arturo, moviendo muebles en la sala. Fotografías comunes, cosas comunes, pruebas de que vivimos vida familiar plena. Primero colgaron por el apartamento fotografías familiares, las mismas que habían seleccionado la noche anterior. Las fotos de boda ocuparon lugar de honor en la cómoda de la sala, fotografías de viajes adornaron las paredes del pasillo, fotos con amigos y parientes se colocaron en los estantes. Después se ocuparon de reorganizar los muebles. En la sala colocaron sofá y sillones de manera que formaran rincón familiar acogedor. En la mesa de centro pusieron libros comunes, revistas que leían ambos. ¿Y dónde están las flores? Se acordó Victoria. En familias felices los maridos regalan flores regularmente a las esposas. Voy rápido, compraré. Mientras su marido fue por flores, Victoria se ocupó de la cocina. Horneó pastel de manzana según receta de su suegra, el mismo que adoraba Arturo, pero que ella no había preparado en más de un año. Puso en la mesa mantel hermoso, sacó el mejor juego de té. Cuando Arturo regresó con ramo de rosas, el apartamento ya olía a vainilla y canela. Como en los mejores tiempos, dijo él, besando a su esposa en la mejilla. ¿Recuerdas? Antes cada fin de semana horneabas algo. Recuerdo. Después me volví perezosa, compraba repostería preparada en la tienda. Y mal hecho. La repostería casera crea atmósfera especial de comodidad y calidez. Las flores las pusieron en hermoso jarrón de cristal, regalo del 10º aniversario de boda. El apartamento se transformó inmediatamente, se vio habitado, acogedor, realmente familiar. A la 1 de la tarde sonó el timbre. En el umbral estaba mujer de mediana edad en traje de negocios estricto, con maletín y carpeta de documentos. Ana Petra Calvo, especialista psicóloga en asuntos familiares, participó en el juicio como experta, se presentó oficialmente. ¿Ustedes son los esposos Serrano? Sí, pasen,
Por favor, invitó cordialmente Victoria, tratando de verse natural y hospitalaria. La mujer pasó a la sala, sacó cuaderno y comenzó a observar atentamente. Su mirada se detuvo en las fotografías familiares frescas en las paredes, en el ramo de rosas en jarrón de cristal, en los muebles cómodamente dispuestos. ¿Cuántos años llevan casados?, preguntó, anotando algo en el cuaderno. 15 años este mes, respondió Arturo, abrazando a su esposa por los hombros con gesto natural. Cuéntenme sobre sus intereses comunes, aficiones, planes para el futuro. Victoria y Arturo se miraron. No habían ensayado de antemano respuestas a tales preguntas, pero las palabras se encontraron por sí mismas. Nos encanta viajar mucho, comenzó Victoria. Soñamos con ir a Italia, ver Florencia, Venecia. Arturo se aficiona a la historia del arte y yo a la arquitectura. Y también planeamos comprar casa fuera de la ciudad, agregó su marido. Con jardín grande, donde Victoria pueda cultivar flores. Ella es jardinera talentosa, todas las plantas de la casa son obra de sus manos. Entiendo, asintió Ana Petra. ¿Y cómo pasan habitualmente el tiempo libre? Juntos, respondió sin dudar Victoria. Leemos, vemos películas viejas, paseamos por el parque. Los fines de semana tenemos tradición, Arturo me ayuda a cocinar, juntos inventamos recetas nuevas. ¿Y qué roles tienen en la familia? ¿Quién de qué se encarga? Tenemos familia democrática, respondió Arturo con sonrisa. Victoria entiende mejor de finanzas, por eso del presupuesto se ocupa ella. Y yo me encargo del aspecto técnico, reparaciones, coche, todo lo relacionado con cuestiones de ingeniería. ¿Se puede ver otras habitaciones?, pidió la mujer. Por supuesto, pasen, accedió Victoria, guiando a la huésped por el apartamento. En la cocina la mujer notó el pastel casero en el horno, la mesa bellamente servida, los imanes en el refrigerador, souvenirs de viajes conjuntos. ¿Hornean ustedes mismos?, se interesó. Sí, esta es tradición familiar, respondió Victoria. Receta de mi suegra, Arturo simplemente adora este pastel. En el dormitorio Ana Petra examinó atentamente el armario común con ropa de ambos esposos, las mesitas de noche con cosas personales de cada uno, fotografías familiares en la cómoda. ¿Y esta qué foto es?, señaló pequeño marco con fotografía en la mesita de noche. Nuestra primera foto juntos, explicó Victoria. La hicimos una semana después de conocernos en la universidad. Yo entonces tenía solo 19 años. Entonces éramos tan jóvenes e ingenuos, agregó Arturo con ternura en la voz. Pero ya entonces entendíamos que queríamos estar juntos. Ana Petra estudió atentamente la foto donde los jóvenes Victoria y Arturo se abrazaban contra el fondo del edificio universitario. Se ve que se aman, constató ella. Entonces y ahora. Después del examen del apartamento regresaron a la sala. La representante hizo varias preguntas más sobre presupuesto familiar, amigos comunes, tradiciones y costumbres. Arturo y Victoria respondían coordinadamente, naturalmente, complementándose. Y última pregunta, dijo Ana Petra. ¿Qué significa para ustedes personalmente el concepto de familia feliz? Familia feliz es cuando te entienden sin palabras, respondió sin dudar Victoria. Es apoyo, soporte en momento difícil. Es persona con quien puedes ser tú mismo, sin representar ningún papel. Y para mi familia es hogar en pleno sentido de esta palabra, agregó Arturo. Lugar a donde siempre quieres regresar. Persona por quien vale la pena vivir, trabajar, hacer planes para el futuro. Ana Petra anotó sus respuestas y cerró el cuaderno. Gracias por el tiempo dedicado, dijo, recogiendo documentos. Tengo todo lo necesario para elaborar el informe. ¿Y cuáles son sus conclusiones? No se contuvo Victoria. La conclusión oficial estará lista mañana, evadió la respuesta directa a la mujer. Pero puedo decir una cosa, es muy agradable ver esposos que después de 15 años de matrimonio conservaron respeto mutuo y cariño. ¿Y eso es raro?, se interesó Arturo. Desgraciadamente, sí. La mayoría de las parejas después de 10-15 años de vida en común comienzan a darse por sentado. Y ustedes se siente verdadera cercanía.
Al salir la representante del tribunal se detuvo en el umbral. Por cierto, huele muy rico su pastel. Verdadera comodidad familiar. Cuando la puerta se cerró tras la persona oficial, Victoria y Arturo suspiraron aliviados. ¿Cómo crees, nos las arreglamos? Preguntó ella. Creo que sí. Se veía bastante satisfecha con nuestras respuestas. Arturo, ¿y sabes qué? Me gustó lo que hicimos hoy. ¿Qué exactamente? Representar el papel de familia feliz. Recordamos cómo es esto, ser personas cercanas, que se entienden. Su marido la abrazó. ¿Y quién dijo que representamos? Quizás simplemente recordamos lo que temporalmente olvidamos en el ajetreo de los días laborables. Por la noche llamó Elena. ¿Cómo fue el encuentro? Bien, parece, respondió Victoria. La mujer estaba satisfecha, dijo que tenemos relaciones armoniosas. Excelente. Pero es temprano para relajarse. Tengo nuevos datos sobre las acciones de Máximo Valdés. ¿Cuáles exactamente? Presentó otra solicitud al tribunal. Ahora exige realizar examen psicológico de ambas parejas familiares. Quiere con ayuda de psicólogo profesional demostrar que su matrimonio es psicológicamente más sano y armonioso. Victoria sintió tensión. ¿Y qué significa eso para nosotros? Significa que tendrán que pasar examen con psicólogo familiar, explicó la notaria. El especialista evaluará compatibilidad psicológica, profundidad de sus relaciones, sinceridad de sentimientos. ¿Y cuándo está programado este examen? Mañana por la mañana. Entiendo que es muy rápido, pero Máximo específicamente apresura los eventos. Aparentemente teme que tengan tiempo de prepararse mejor. ¿Y quién realizará el examen? Olga Blanco, psicóloga familiar con 20 años de experiencia. Especialista muy autorizada, sus conclusiones prácticamente nunca se discuten en tribunales. Después de la conversación con la notaria Victoria le contó todo a Arturo. Su marido frunció el ceño. Examen psicológico es realmente serio. Allí no se puede simplemente representar papel o memorizar respuestas correctas. El profesional inmediatamente reconoce la falsedad. Entonces, ¿qué hacemos? Ser absolutamente honestos, decidió Arturo. Contar sobre nuestras relaciones reales, sobre problemas que pasamos, sobre cómo superamos dificultades. Mostrar que nuestro amor no es pasión ostentosa, sino cariño profundo, probado por el tiempo. Pero tenemos problemas, confesó Victoria. El último año realmente vivimos más como vecinos que como esposos. ¿Qué si el psicólogo lo nota? Pero tenemos 15 años de historia común, recordó Arturo. Crisis que superamos juntos. Alegrías y penas comunes. Y lo principal, a pesar de todas las dificultades temporales, seguimos amándonos. ¿Cómo sabes que aún te amo? Preguntó calladamente Victoria. Arturo la miró a los ojos. ¿Por qué lo veo? En tus ojos, en tus gestos, en cómo te ocupas de mí. Y porque yo mismo te amo, de verdad, a pesar de todo. Victoria sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Sí, realmente amaba a este hombre. Lo amaba por la bondad, confiabilidad, fidelidad. Porque nunca traicionó, siempre estuvo cerca en momentos difíciles. Entonces precisamente de esto le contaremos al psicólogo, decidió ella. La mañana siguiente fue soleada y cálida. El consultorio de la psicóloga familiar Olga Blanco se ubicaba en el centro de la ciudad, en el tercer piso de hermosa casona antigua. Ambiente acogedor, sillones suaves, iluminación tenue, flores vivas, todo estaba calculado para que la gente se sintiera cómoda y se abriera. Siéntense, por favor, invitó la mujer de unos 50 años con mirada bondadosa y penetrante. Me llamo Olga. Realizaré examen psicológico de sus relaciones familiares. Victoria y Arturo se sentaron juntos en sillones cómodos, instintivamente tomándose de las manos. Para empezar, cuéntenme cómo se conocieron, pidió la psicóloga, encendiendo pequeña grabadora. ¿Y qué los atrajo uno del otro? Nos conocimos en la universidad, comenzó Victoria. Yo estudiaba en la Facultad de Economía, Arturo en la de Ingeniería. Nos conocimos en la biblioteca, cuando yo buscaba libro de macroeconomía, y él me ayudó a encontrarlo.
Y después la invité a tomar café en cafetería estudiantil, continuó Arturo con sonrisa. Dije que quería asegurarme de que el libro realmente le sirviera y no simplemente juntara polvo en el estante. ¿Y cuáles fueron sus primeras impresiones uno del otro? Arturo me pareció muy serio y confiable, confesó Victoria. Tal persona en quien se puede confiar en cualquier situación. Inteligente, leído, con buen sentido del humor. Y Victoria me causó impresión de persona muy viva, enérgica, dijo Arturo. Sabía encontrar alegría en cosas más simples, contagiaba con su optimismo y entusiasmo. ¿Qué los atrajo uno del otro tanto que decidieron casarse? Los esposos se miraron, recordando aquel tiempo. Nos complementábamos perfectamente, respondió Victoria. Yo era impulsiva y emocional, él razonable y tranquilo. Yo generaba ideas, él las realizaba. Y además resultó que teníamos valores muy parecidos, agregó Arturo. Ambos soñábamos con familia fuerte, queríamos construir algo real, duradero. No simplemente pasión o afición, sino relaciones serias para toda la vida. Bien, asintió la psicóloga. Y ahora cuéntenme sobre dificultades que tuvieron que superar en 15 años de vida en común. Esta pregunta era esperada, pero de todas formas no fácil. Problemas financieros en los primeros años, comenzó honestamente Arturo. Ambos trabajábamos en puestos mal pagados, alquilábamos apartamento pequeño, nos limitábamos en todo. Pero esto solo nos unió, continuó Victoria. Aprendimos a valorar alegrías simples, cena casera a la luz de velas, paseos por el parque, noches con libro para dos. ¿Y hubo crisis serias en sus relaciones? ¿Momentos cuando pensaron en divorcio? Victoria se tensó. Aquí estaba la pregunta más compleja e importante. Los hubo, respondió honestamente ella. Hace unos 7 años pasamos periodo muy difícil. Casi nos divorciamos. Arturo apretó su mano, apoyándola. ¿Qué causó la crisis? Rutina, dijo francamente Arturo. Comenzamos a darnos por sentado, dejamos de hablar con el alma, compartir pensamientos y vivencias. Trabajo, vida cotidiana, preocupaciones diarias taparon lo principal. Me sentía sola incluso al lado de mi marido, agregó Victoria. Como si nos hubiéramos vuelto personas extrañas que simplemente viven en un apartamento. ¿Y cómo superaron esta crisis? Hablamos, respondió simplemente Victoria. Honestamente, sin reproches mutuos y acusaciones. Entendimos que no queríamos perder lo valioso que habíamos construido en años de vida en común. Comenzamos a conocernos de nuevo, continuó Arturo. Empezamos a pasar más tiempo juntos, restableciendo la cercanía y confianza perdidas. ¿Y ahora sus relaciones se pueden llamar armoniosas? Los esposos callaron por unos segundos. Esta era pregunta clave, de cuya respuesta dependía mucho. Trabajamos en esto cada día, respondió honestamente Victoria. Últimamente surgieron otra vez algunas dificultades, pero recordamos las lecciones de la crisis pasada. Sabemos que amor y felicidad familiar no son dado, sino resultado de esfuerzos constantes de ambas partes. ¿En qué se manifiesta su amor mutuo en la vida cotidiana? En cuidado, en pequeñeces, dijo Arturo. Victoria siempre recuerda que no me gusta cebolla en la ensalada y prepara mi porción por separado. Me calienta la cena si llego tarde del trabajo. Y Arturo nunca se acuesta mientras no llegue a casa, agregó Victoria. Aunque esté muy cansado después de día difícil. Dice que casa sin mí no es casa, sino simplemente apartamento. La psicóloga anotaba atentamente sus respuestas, de vez en cuando haciendo preguntas aclaratorias. Después propuso realizar varios ejercicios. Siéntense uno frente al otro y mírense a los ojos, sin distraerse con nada más, durante 3 minutos. Al principio fue incómodo e inusual. ¿Cuándo fue la última vez que se miraron a los ojos tanto tiempo y tan atentamente? Pero gradualmente la tensión se fue, y Victoria vio en los ojos de su marido la misma ternura y amor que muchos años atrás. Ahora cuéntense sobre sus sueños, pidió la psicóloga. Sobre lo que más quieren de la vida, de sus relaciones. Sueño con casa fuera de la ciudad, dijo Victoria. Con cocina grande, donde cocinaré para familia y amigos.
con jardín, donde crecerán árboles frutales y flores. Y yo sueño viajar contigo por todo el mundo, respondió Arturo. Mostrarte lugares hermosos que vi en viajes de trabajo. Quiero que tengamos tiempo uno para el otro, que no nos apresuremos ni nos afanemos. Último ejercicio, dijo Olga. Abrácense y estén así 2 minutos, sin pensar en nada. Simplemente siéntanse. El abrazo resultó natural, cálido, sincero. Victoria sintió el aroma conocido de colonia, sintió cómo se relajaba su cuerpo tenso, cómo se tranquilizaba la respiración. Gracias, dijo la psicóloga, apagando la grabadora. Tengo todo lo necesario para elaborar la conclusión. ¿Y cuáles son sus conclusiones preliminares? Preguntó cuidadosamente Victoria. La conclusión oficial estará lista mañana, respondió Olga. Pero puedo decir una cosa, ustedes tienen verdadera familia. Hay problemas, hay dificultades, como en todas las personas que han vivido juntas muchos años. Pero hay lo principal, cariño sincero, profundo, mutuo. Al salir del consultorio Arturo abrazó a su esposa. ¿Sabes? Este examen me explicó mucho. ¿Qué exactamente? Que los últimos meses me comporté como idiota. Por el estrés y discreción alrededor de la herencia casi perdí lo más caro, a ti y nuestras relaciones. Ambos estuvimos mal, objetó Victoria. Yo también me distancié, dejé de interesarme por tus problemas y vivencias. Pero ahora todo cambiará, dijo firmemente Arturo. Independientemente de si recibimos esta herencia o no, en casa los esperaba sorpresa desagradable. Cerca de la entrada estaba hombre desconocido de unos 37 años, alto, de constitución atlética, con traje caro y expresión segura del rostro. ¿Ustedes son los esposos Serrano? Preguntó con sonrisa. Sí, respondió Arturo con precaución. ¿Y usted quién es? Máximo Valdés, se presentó el desconocido. Creo que ya han escuchado este nombre. Victoria sintió cómo se tensó su marido a su lado. Aquí estaba él, su principal competidor en la lucha por la herencia. ¿Qué necesita? Preguntó fríamente ella. Hablar, respondió Máximo. Tengo propuesta que puede convenir a todos nosotros. ¿Qué propuesta? Preguntó Arturo con desconfianza. Máximo miró alrededor, cerca jugaban niños, paseaban vecinos. ¿Quizás pasamos al apartamento? Propuso él. En la calle es incómodo discutir cuestiones tan delicadas. Victoria quiso negarse, no quería dejar entrar a este hombre a su casa. Pero Arturo asintió. Bien, suban. En la sala Máximo se sentó al borde del sofá, negándose al té o café propuesto. Hablemos francamente, comenzó él sin preámbulos innecesarios. Todos somos personas adultas y entendemos la esencia de lo que ocurre. Va lucha por herencia de la tía Claudia, seria, con atracción de abogados, psicólogos, expertos judiciales. ¿Y qué? Preguntó Victoria. Y que esta lucha puede alargarse por años. Procesos judiciales, apelaciones, casaciones. Mientras averigüemos quién merece la herencia, el dinero seguirá congelado en las cuentas. ¿A dónde quiere llegar? Interrumpió impaciente Arturo. A compromiso razonable, sonrió Máximo. Propongo dividir la herencia por igual. 200.000 euros para ustedes, 200.000 para mí. Formalizamos todo civilizadamente, a través de notario, sin tribunales ni escándalos. Victoria y Arturo se miraron. Pero según testamento el dinero debe ir a una sola familia, objetó Victoria. La que demuestre que su matrimonio es más feliz. Según testamento sí, estuvo de acuerdo Máximo. Pero el testamento se puede impugnar si ambas partes aceptan acuerdo amistoso. Mi abogado ya estudió esta cuestión, legalmente es posible. ¿Y por qué propone exactamente tal división? Preguntó Arturo. Usted estaba seguro de que su matrimonio es más feliz que el nuestro. Máximo calló unos segundos, después respondió honestamente, porque realicé propia pericia de sus relaciones. Y entendí que subestimé seriamente a ustedes como competidores. ¿Qué pericia? Contraté detective privado que varias semanas observó su familia, confesó Máximo. Estudió su vida en común, se comunicó con vecinos, conocidos, colegas.
Victoria sintió indignación. ¿Nos espiaron? Pero eso es violación de inviolabilidad de vida privada. Perdonen, pero en tales asuntos todos los medios son buenos, no se turbó Máximo. El detective elaboró informe detallado sobre sus relaciones. ¿Y a qué conclusiones llegó? Preguntó con curiosidad Arturo. A conclusiones que no me alegraron, respondió sombríamente Máximo. Según opinión del especialista, a pesar de ciertas dificultades temporales, ustedes tienen realmente familia sólida. Se apoyan mutuamente, tienen intereses comunes, historia común. ¿Y qué pasa con su propio matrimonio? Preguntó Victoria. Máximo sonrió incómodamente. Honestamente, no todo es tan color de rosa como puede parecer desde afuera. Alicia se enteró de la herencia y comenzó a comportarse extrañamente. ¿En qué sentido extrañamente? Está completamente obsesionada con el dinero, confesó Máximo. Constantemente habla de lo que compraremos con 400.000 euros. Elabora listas interminables de compras, estudia catálogos de bienes inmuebles caros, planifica viajes lujosos. ¿Pero acaso eso es malo? Se sorprendió Arturo. Es natural planificar cómo gastar tal suma. No se trata de planificación, suspiró Máximo. Se trata de que me exige constantemente representar marido ideal. Comprar flores cada día, organizar cenas románticas, decir cumplidos ante extraños. Como si participáramos en algún concurso de belleza y no viviéramos vida familiar normal. Entiendo, asintió Victoria. Es decir, su esposa percibe la lucha por la herencia como espectáculo, donde hay que representar papel de pareja feliz. Exactamente así, estuvo de acuerdo Máximo. Y según condiciones del testamento el dinero debe ir a familia donde haya amor verdadero, sincero. Tengo grandes dudas de que nuestras relaciones correspondan a esto. Victoria estudiaba atentamente el rostro del hombre. Se veía cansado, desilusionado, nada parecido a como se había imaginado al competidor codicioso. Máximo, ¿usted realmente ama a su esposa? Preguntó directamente ella. ¿Honestamente? No lo sé, respondió después de pausa él. Hace 4 años estaba seguro de que sí. Alicia me parecía chica hermosa, inteligente, interesante. Pero los últimos meses veo en ella solo codicia por dinero. ¿Y qué dice ella sobre sus dudas? Y no le digo nada, confesó Máximo. Temo que haga escándalo. Tengo bastante problemas sin eso. ¿Qué problemas? Financieros, respondió francamente Máximo. El negocio de construcción que abrí hace 3 años resultó ser fracaso total. Me metí en créditos hasta el cuello, el banco ya amenaza con quitar el apartamento. Entonces se entiende para qué necesita esta herencia, dijo Arturo. Sí, sin este dinero soy bancarrota, estuvo de acuerdo Máximo. Pero no quiero recibirlos de manera deshonesta. Si la tía Claudia quería que la herencia fuera a familia feliz, entonces debe ser realmente familia feliz. Se hizo silencio. Victoria reflexionaba sobre lo escuchado. Resulta que Máximo no es competidor cruel, sino persona en situación desesperada, que está dispuesto a compromiso. Su propuesta es interesante, dijo finalmente Arturo. Pero necesitamos discutirla. Por supuesto, asintió Máximo, levantándose del sofá. Solo tengan en cuenta, tiempo es poco. Mañana el tribunal emitirá decisión preliminar basada en pericias. Si quieren evitar esta lotería, decidan rápido. ¿Y su esposa acepta división por mitades? Preguntó Victoria. Con Alicia me las arreglaré yo mismo, respondió sombríamente Máximo. Le explicaré la situación real. ¿Y cómo cree que entenderá? Espero que sí. En caso contrario, quizás vale la pena reconsiderar nuestras relaciones en principio. Después de su partida Arturo y Victoria callaron por largo tiempo en desconcierto. ¿Qué piensas? Preguntó finalmente su marido. Pienso que dice la verdad, respondió Victoria. Realmente se encuentra en situación difícil y está dispuesto a compromiso. 200.000 euros también es suma muy respetable, reflexionaba Arturo. Alcanza para casa, para tu taller, para varios viajes.
Pero la tía Claudia quería que el dinero fuera completamente a una familia, objetó Victoria. La que realmente fuera feliz. Quizás no vale la pena violar su voluntad, y quizás al contrario, vale la pena mostrar magnanimidad. ¿Ayudar a persona que cayó en desgracia? Victoria se acercó a la ventana y miró a la calle, donde ya se encendían las primeras farolas. Arturo, ¿y si mañana perdemos en el tribunal? ¿Y el juez decide que la familia Valdés es más próspera y feliz? Entonces nos quedaremos sin nada, respondió honestamente su marido. Todos nuestros sueños seguirán siendo sueños. Y si aceptamos la propuesta de Máximo, garantizadamente recibiremos 200.000 euros. Sí. Esta es variante menos riesgosa. Victoria se volvió hacia su marido. ¿Sabes qué me preocupa más? No el dinero ni el resultado del juicio de mañana, sino que esta historia con herencia casi destruyó nuestras relaciones. Pero no las destruyó, dijo Arturo, acercándose a ella. Al contrario, ayudó a entender que realmente nos amamos, que estamos dispuestos a luchar por nuestra familia. Entonces, ¿qué diferencia hay, 400.000 euros o 200.000? Sonrió Victoria. Lo principal es que otra vez estamos juntos, que confiamos uno en el otro. ¿Entonces aceptamos la propuesta de Máximo? Sí, asintió decididamente ella. Aceptamos. Que mejor dos personas reciban 200.000 euros cada una, que una reciba todo y otra se quede en deudas. Arturo abrazó fuertemente a su esposa. Eres mujer asombrosa. No cualquiera aceptaría voluntariamente renunciar a 200.000 euros. Pero la conciencia estará tranquila, respondió Victoria. Y dormiremos en paz, sabiendo que actuamos correctamente. Por la mañana se encontraron con Máximo, la notaria y el abogado en la notaría Temis. Máximo se veía preocupado, varias veces preguntó si no habían cambiado de opinión. ¿Decidieron definitivamente aceptar el acuerdo amistoso? Aclaró él. Sí, respondió Arturo. Consideramos que es decisión justa. ¿Y su esposa cómo reaccionó a tal giro? Preguntó Victoria. Máximo se entristeció. Alicia. Digamos que reaccionó ambiguamente. Tuvimos conversación seria anoche. ¿Y cuál es el resultado? Mostró su verdadero rostro, respondió amargamente Máximo. Gritó que soy idiota, que renuncio a 400.000 euros por algunos principios. Me acusó de no saber luchar por mis intereses. Desagradable, dijo Victoria comprensivamente, pero muy revelador, agregó Máximo. Esta historia con herencia se convirtió para mí en verdadera revelación. Mostró que persona que consideraba mi apoyo, en realidad ve en mí solo fuente de dinero. ¿Y qué harán ahora? Divorciarme, dijo firmemente Máximo. No tiene sentido continuar relaciones que se sostienen solo en codicia. Elena desplegó en la mesa documentos. Si todos los participantes están de acuerdo, formalizamos acuerdo amistoso. Según este documento, la herencia de la tía Claudia se divide por igual entre dos sobrinos, Arturo Serrano y Máximo Valdés. ¿Y qué pasa con la condición de la testadora? Preguntó Victoria. Ella quería que el dinero fuera a familia feliz. Creo que la tía Claudia estaría satisfecha, respondió Máximo. Su herencia ayudó a una familia a fortalecer relaciones y a otra la libró de intenciones falsas y codiciosas. Además, agregó el abogado, el acuerdo amistoso no contradice la ley. Los herederos tienen pleno derecho a acordar entre sí división de propiedad. Los documentos fueron firmados, certificados notarialmente y entregados a instancias correspondientes. En 2 semanas los esposos Serrano se convirtieron oficialmente en poseedores de 200.000 euros. Primero pagaron todas las deudas existentes. Después comenzaron a buscar casa fuera de la ciudad. Encontraron variante ideal bastante rápido, acogedora casa de 2 pisos en zona ecológicamente limpia, a 20 minutos en coche de la ciudad. La casa era relativamente nueva, con reparación moderna, ventanas grandes y habitaciones espaciosas. ¿Te imaginas? Decía soñadoramente Victoria, estudiando distribución. Aquí estará tu despacho, aquí mi taller. Y en la primera planta haremos sala grande donde podremos recibir amigos. Y obligatoriamente construiremos terraza, agregaba Arturo.
con vista al jardín y bosque. Por las tardes tomaremos té y admiraremos atardeceres. El terreno junto a la casa era bastante grande, casi 1000 metros cuadrados. Victoria ya planificaba dónde plantar manzanos y cerezos, dónde hacer jardines de flores y dónde organizar pequeña huerta para verduras y hortalizas. La mudanza ocurrió a principios de otoño. La casa los recibió con silencio, aire limpio, aroma de pinos del bosque vecino. Victoria andaba por las habitaciones, planificaba disposición de muebles, y Arturo estudiaba el terreno y calculaba dónde mejor construir baño. ¿Sabes qué me alegra más?, dijo ella la primera noche, cuando se sentaron en el porche con té. Que otra vez nos volvimos un equipo. Soñamos juntos.